Tenga muy buenos días, estimada comunidad universitaria. Mi mayor deseo es que nuestro Dios Todopoderoso pueda estar derramando bendiciones en todas las áreas de su vida. Así es de que les deseo a todos en esta mañana bendiciones de parte de nuestro Dios. Doy gracias a Dios en primer lugar y al pastor César Meléndez, que me hizo la cordial invitación a poderles compartir la palabra del Señor en esta mañana. También doy gracias a Dios por el equipo de trabajo que está acá. Ellos hacen todos sus mejores esfuerzos para poder llegar hasta ustedes a través de este medio. En esta hora quiero compartir una reflexión de la palabra del Señor y vamos a seguir las líneas de pensamiento que la dirección de capellanía universitaria ha estado promoviendo en estos meses, en este año. Y para los que ya se fijaron, el texto del día de hoy que aparece en nuestro escritorio de nuestras computadoras es un texto que tiene que ver con el servicio a Dios. Hay dos textos, de hecho, uno de Romanos y el otro de Mateo. Y quiero basarme en la lectura precisamente del Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 20, verso 26 en adelante, que dice de la siguiente manera. Vamos a leer del verso 26 en adelante. Dice, mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta mañana el tema es que tenemos un llamado para servir a Dios y para servir también a las personas, para servir al prójimo. Actualmente hay una tendencia en el ámbito evangélico a resaltar más el tema del liderazgo y a disminuir el tema del servicio. Pero si nosotros queremos ser fiel a las Sagradas Escrituras, uno puede observar que Jesús en su vida, en su persona, a lo que más le dio prioridad fue al tema del servicio. Y es que de alguna manera Jesús conoce la naturaleza humana y sabe que una de las debilidades que tiene la naturaleza humana es el deseo de poder, de autoridad. Pero él vino a eliminar esos estereotipos y dijo, si ustedes quieren dirigir, si ustedes quieren ejercer un liderazgo, háganlo a través del servicio. Entonces, en esta mañana quiero hablar acerca de este tema tan relevante. Lo fue hace siglos y lo sigue siendo hoy. ¿Por qué? Porque el servicio es una virtud trascendente, trasciende el tiempo y los contextos. Y es un servicio incluso clave y es una columna vertebral en el reino de Dios. Quiero decirles que a través de la Biblia y de la experiencia yo he llegado a una conclusión. Y es el hecho de que Dios tiene dos tipos de llamado para el ser humano. El primero de ellos es el llamado a la salvación, que creo que la mayoría de los que estamos acá lo hemos recibido y lo hemos aceptado ese llamado. Y el segundo llamado es un llamado a servir a Dios. Y creo que en este sentido hay algunos que quizás hemos dicho sí a la salvación, pero no hemos dado respuesta positiva al llamado a servir. En este sentido, el llamado a servir también se puede interpretar desde dos tipos. Hay un llamado a servir de manera general, pero también hay un llamado a servir en áreas específicas. Por ejemplo, ser pastor, ser un maestro de la palabra de Dios es un llamado específico, pero también hay llamados generales. Dios puede llamarnos a servir en cualquier área en el ámbito social. Y eso me lleva también a explicarles que
También se puede servir a Dios en el ámbito eclesiástico, es decir, en el contexto de la iglesia, lo que hacemos en el templo cada fin de semana o cada vez que hay culto. Pero también hay un contexto social o general, y debemos de entender que no necesariamente necesitamos de un púlpito para servir a Dios. No necesitamos de una tarima para servir a Dios. Muchas veces el servicio a Dios lo hacemos con pequeños detalles, con pequeños gestos que cambian la vida, que le cambian el día a las personas. Entonces, partiendo de esto, voy a hablarles acerca de un par de mitos que a veces tenemos y que es necesario derribarlos a la luz de la palabra de Dios. En primer lugar, el mito de que servir a Dios es solamente para pastores o para un misionero o para un ministro. No, ese es un mito. Servir a Dios es todo aquello que hacemos con el fin de mejorar la calidad de vida de las otras personas. Y no necesariamente tenemos que ser pastores para ser siervos de Dios. El segundo mito es que servir a Dios está reservado solamente para personas perfectas. Ese es otro mito. Es cierto que Dios quiere que estemos en un proceso de perfección continua. Ese proceso la Biblia le llama santificación. Pero Él sabe que somos imperfectos, y si usted ve el perfil de todas las personas que sirvieron a Dios en la Biblia, todos tenían un defecto o algo en lo que ellos fallaron. Moisés, David, etcétera. El único que fue perfecto fue Jesucristo. Luego, el otro mito es que uno sirve a Dios solamente en la iglesia. No, la iglesia es un centro donde nos fortalecemos, donde nos llenamos de Dios, donde nos llenamos del amor y de la gloria de Dios, pero también tenemos que salir fuera de la iglesia y ser un reflejo del amor y de la gloria de Dios. Y el otro mito que quiero compartirles es que Dios solo usa a personas capacitadas, que Dios está buscando un alto perfil para usarlo. No, es cierto que Dios no usa gente capacitada, pero primero los llama y en el camino los capacita. Si usted se da cuenta, la vida de Moisés es un hombre que a sus 40 años él quiso por sus propios medios traer libertad al pueblo de Dios, pero fracasó, cometió un asesinato. Pero luego el Señor se lo lleva al desierto a pastorear ovejas. Ahí él recibió su capacitación, no muy cómoda, pero al final Dios va en el camino capacitando a los que él quiere usar. Por último, decirles que otro de los mitos es que Dios tiene preferencias para usarnos. No, Dios no hace acepción de personas. Algunos creen que Dios solo usa a los hombres. Eso es mentira. En la Biblia vemos casos de mujeres que sirvieron a Dios de una manera increíble. También creemos que dentro de esa misma idea que Dios solo utiliza gente adulta. Tampoco. Dios ha utilizado a niños. Dios utilizó a un niño que ofreció unos panes, y unos peces para hacer una multiplicación, a un niño, a un pequeñuelo. Pero también usó a gente joven, usó incluso gente de la tercera edad para llevar salvación y para llevar bendición a otras personas. Así es de que usted dice, ¿Dios me puede usar? Sí, puede y quiere. Entonces, yo he creído algo, que lo que más confunde a las personas no son las mentiras, sino las verdades a medias. Así es de que borremos esos mitos y vamos a la palabra de Dios, donde encontramos la dirección para entender el principio del servicio. En primer lugar, entendamos que Dios quiere que todos sus hijos le sirvamos motivados por el amor y la gratitud, ya que Jesucristo, lo que Él hizo, debe ser un motivo de gratitud para nosotros. Dice la epístola a los romanos que habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, sirvamos a Dios. Se los voy a leer. Dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces,
La gratitud debe ser el motor, no tanto que nos vean, no tanto que nos reconozcan, no tanto que nos aplaudan. Gloria a Dios por aquellos aplausos que nos dan, gloria a Dios por aquel reconocimiento, gloria a Dios si nos entregan un diploma o un premio, gloria a Dios. Pero como dice aquella alabanza, y si la gloria se me diera, la llevaré al Calvario, porque ante todo reconocemos que servimos a Dios porque estamos agradecidos con Él. Pero no solamente eso, la Biblia también nos orienta cuál debe ser una de las actitudes para servir a Dios. El Salmo capítulo 100, verso 2 nos dice en una pequeña frase lo siguiente: sirvan a Dios con alegría. Sirvan a Dios con alegría. Así es de que la gratitud es clave en el servicio a Dios. También debemos de entender que la manera más eficiente de servir a Dios es sirviendo a nuestro prójimo. Hay personas que dicen, no, es que yo me entiendo directamente con Dios. Se oye muy espiritual su frase, pero usted tiene que entender que para servir a Dios tenemos que entendernos también con las personas. En este sentido, pues yo estoy aquí ofreciendo un servicio, pero no solo lo estoy haciendo para Dios, lo estoy haciendo para mis autoridades, lo estoy haciendo para mis jefes, lo estoy haciendo para mis compañeros, lo estoy haciendo para las personas a las cuales yo les sirvo, para las cuales están bajo mi cargo, y requiere de una responsabilidad de mi parte de poder dar lo mejor de mí a cada instante. Así de que no podemos hacer una dicotomía entre decir, no, una cosa es con Dios y otra cosa es con la gente. No, porque todo lo que hagamos con la gente tiene que ver con Dios. Todo lo que dejemos de hacer con la gente tiene que ver con Dios. Jesús les decía a sus discípulos que si un vaso de agua le daban a un profeta enviado por él, era como que se lo hicieran a él. También cuando les habla de aquel momento en que él va a hacer juicio a las naciones, Jesús les enseñó que si se visitaba a un preso en la cárcel, si se visitaba a una persona enferma, era como que se lo hiciéramos a él. Y si no lo hacíamos, era como que no se lo hiciéramos a él. No tenemos por qué hacer esa dicotomía. Por eso hay que estar conscientes de que todo lo que hacemos para las personas, también lo hacemos para Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 10, 33, 34. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia o motivado a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Jesús le pregunta luego a sus discípulos y específicamente a quien trató de agarrarlo en un mal momento: ¿quién crees que fue tu prójimo?, le pregunta Jesús. Aquella persona le responde, pues el que ayudó al herido. Y le dice Jesús, ve y haz tú lo mismo. Entonces, la manera más eficiente de servir a Dios es sirviendo a las personas, sirviendo al prójimo. Luego hay que entender otro principio, y es que Dios nos llama a todos a que le sirvamos y mediante ese servicio poder bendecir al prójimo. Es un mandato de Dios. Realmente Dios no nos pregunta, no nos ofrece alternativa. Deuteronomio capítulo 6, verso 13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Entonces es un mandato de Dios y hay que hacerlo. No tenemos alternativa, no tenemos opción, y no hay que verlo como una imposición y decir, ay, que lo voy a hacer obligadamente. No, hemos hablado anteriormente que hay que hacerlo movido por la misericordia, motivados por la gratitud, por el amor, por ese sacrificio que Jesús hizo. Es suficiente argumento para decirle, Señor, gracias por lo que has hecho por mí, y en respuesta, en gratitud, yo voy a servirte, yo voy a poner mi vida para poder ser de bendición a aquellos que te necesitan. Entonces, hay otro principio que debemos de entender también, y es que Dios tiene una asignación especial
para cada uno de sus hijos en esta tierra. Hay algo para lo cual Dios te ha puesto donde estás en este momento. Quizás donde estás en este momento a lo mejor no te agrade, a lo mejor no llene del todo tus expectativas, a lo mejor te sientas incómodo, pero debes de entender que donde estás no es casualidad. Dios te puso donde estás porque donde estás Él quiere que tú hagas algo por alguien. Él quiere que tú bendigas, que tú cambies la vida de alguien que Él ha puesto cerca de ti. Así es de que hay que decirle, Señor, aquí estoy, no sé para qué me tienes aquí, pero yo pongo mi vida a tu disposición para que tú me uses. Otro principio que hay que entender es que Dios puede usar nuestras vidas desde donde estamos. Desde donde estamos, como le decía, a lo mejor no estamos tan cómodos. A mí se me viene a la memoria el caso de una muchacha, de una señorita en las escrituras, donde el general del ejército sirio padecía de una enfermedad llamada lepra. Y dicen las escrituras que él andaba buscando una manera de cómo curar esa lepra. Y entonces dice las escrituras de que había una muchacha que era criada, que era su sirvienta, y que estaba ahí porque bandas armadas de los sirios habían secuestrado a población del pueblo de Dios, a israelitas, y a ella la habían llevado como parte de esa captura, y como parte de esa captura fue a dar a la casa de este general. Entonces este general estaba en su condición de enfermo, lamentándose, y ella no tenía la solución, pero sabía quién tenía la solución. Era una muchacha víctima de la violencia, víctima del secuestro, víctima de la guerra, pero estando ahí en ese lugar, en el palacio de este general, viene y le dice, vaya y busque al profeta de Dios. Estoy segura que el profeta de Dios le va a dar la solución a esa enfermedad. ¿Qué nos indica esto? Que donde Dios nos ha puesto, ahí Él puede usarnos. Dios usó a esta muchacha, Dios usó a Esther en el palacio, Dios usó también a Ruth en una situación social y económica muy difícil, pero donde estamos, Dios puede usarnos. También hay que entender que Dios no llama a gente perfecta a servirle. Como lo dije anterior, Dios capacita a la gente que llama y perfecciona a aquel que tiene deseos de servirle. Para Dios, mis estimados, si yo quiero darme a entender muy bien, es decir, yo estoy coordinando una carrera que tiene como propósito dar herramientas y competencias a los que quieren servirle a Dios, pero yo quiero darme a entender bien, Dios no llama gente con título, no llama gente con posición, sino que Dios llama a aquella persona que tiene disposición. Pero como insisto, en el camino Dios te va capacitando. Yo no soy pastor porque tenga un título de teología, no. Yo ya tenía el llamado y por el llamado que tenía me empezó a entrar un hambre por el conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, primero es el llamado y luego es ese proceso de capacitación, de formación al cual Dios nos lleva. Así es de que no necesitamos ser perfectos. Quiero detenerme en esto. Usted ve la vida, por ejemplo, los mismos discípulos. Cuando usted ve el perfil de los discípulos, wow, yo me quedo asombrado. Dentro de los discípulos, por mencionarle dos ejemplos, habían unos hermanos que le dijeron a Jesús, Jesús, tú nos enviaste a una aldea y ahí no nos recibieron. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego y los consuma? Jesús, eran tan agresivos aquellos hombres que Jesús les llamó Boanerges, hijos del trueno, por el nivel de agresividad y de violencia y de venganza que ellos tenían. Entonces, imagínense, perfil de estos discípulos. Pero uno de ellos más adelante escribe una de las cartas más llenas de ternura del Nuevo Testamento. Si usted lee la primera carta de Juan, por ejemplo, usted se fija de que aquel hombre impetuoso que pidió que descendiera fuego del cielo es un hombre totalmente cambiado. Es un hombre que trata con ternura a las personas a las cuales les está escribiendo. Les habla diciendo, hijitos míos, hijitos míos, hijitos míos.
Si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces vemos que en el camino Dios va transformándonos. Dios, el primer paso que quiere que demos es que tengamos la disposición y decirle, Señor, heme aquí. El otro ejemplo, porque le dije que iba a mencionarle dos ejemplos, por ejemplo, el apóstol Pedro, una persona con un carácter igual, bastante peculiar, no medía a veces sus palabras, no medía sus acciones, de tal manera que cuando llegaron a arrestar a Jesús, él intentó volarle la cabeza a uno de los soldados, pero solo pudo volarle la oreja. Entonces Jesús viene y les dice, prepárense porque Satanás me los ha pedido. Y él viene de una manera impulsiva y dice, no, Jesús, si es posible hasta la cárcel, si es posible hasta la muerte, yo voy contigo. Pero horas después estaban negando al maestro. Ahora, Pedro no era perfecto, sí, pero algo tenía él que a Dios le agradó. ¿Y qué pasó después de que negó a Jesús? No se dio la vuelta y fue indiferente, no. Después que negó a Jesús, las Sagradas Escrituras dicen que él salió y lloró amargamente. Y eso es lo que precisamente Dios busca en nosotros. No que no le fallemos, sino que cuando le fallemos tengamos el valor y la humildad de reconocer nuestros errores, de pedirle perdón y de apartarnos de ese pecado con el cual le hemos fallado a Dios. Y yo pudiera mencionarle más personas del Antiguo Testamento, más personas del Nuevo Testamento. Sin embargo, pues quiero ir aterrizando, quiero ir concluyendo en este sentido esta reflexión. Yo creo que el resultado más completo que nosotros podemos observar de las personas a las cuales le servimos es el hecho de mejorar la calidad de vida de ellos. Toda persona a la cual se acerca a nosotros debe de cambiarle algo para bien. Debe ser una persona que ha tenido un desarrollo, un mejoramiento en su calidad de vida. De hecho, Jesús con su sacrificio, ¿qué hizo? Dice la palabra de Dios que vino a darnos vida y vida en abundancia. En el original griego, esa frase vida en abundancia no se refiere tanto a largura de años, porque ¿de qué sirve vivir 100, 200 años y vivirlos en desgracia? No, el sentido de esa frase es que lo que tengamos de vida en esta tierra sea una vida de calidad. A eso se refiere esa frase. Entonces, con nuestro servicio a Dios y al prójimo, lo que debemos de perseguir en primer lugar, ante todo, es mejorar la calidad de vida de las personas. Que podamos ver vidas transformadas. Ese es el propósito de Dios. Que podamos inspirar a otros, que podamos inspirar incluso a las nuevas generaciones, a los jóvenes que vienen detrás de nosotros, a los niños que vienen detrás de nosotros. A través de nuestro servicio tenemos que inspirarlos para que sean iguales o mejor que nosotros. Por supuesto, al servir a Dios, estamos siguiendo los pasos del Maestro. Ser cristiano es ser un seguidor de Cristo, es ser una persona que sigue la vida, los principios y sobre todo las acciones del Maestro. Y ante todo, sirviendo a Dios, cumplimos la voluntad de Dios, porque ese es el llamado que nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras. Así es de que, dicho todo esto, yo solo quiero animarles a que pongamos nuestras vidas en las manos de Dios. Pongamos nuestras vidas en las manos del Maestro y le digamos, Señor, aquí estoy. Lo que tú quieras hacer conmigo, aquí estoy a tu disposición. A lo mejor no tenga mucho que ofrecer, a lo mejor no tenga grandes competencias, grandes herramientas, grandes cualidades, grandes habilidades, pero aquí estoy. Esa es una de las oraciones que en lo particular yo le hago a Dios cada vez que hablamos de este tema con Dios. Le digo, Señor, yo estoy seguro de que tú me has llamado, pero no estoy seguro de por qué me llamaste. Porque cuando uno a veces se compara y mide con otras personas, uno ve que otras personas tienen a lo mejor mayores cualidades, tienen mejores habilidades que uno, tienen una mejor elocuencia, tienen mejores y mayores títulos que uno, pero el detalle no es ese. El detalle es que Dios lo que ve en primer lugar
es el corazón. Es cierto que Dios utiliza lo que somos, pero donde ya no podemos dar, donde ya se acaban nuestras capacidades humanas, y eso es lo bonito, donde acaba la capacidad humana, empieza la capacidad divina. Dios nos pide a nosotros que hagamos lo ordinario, lo humano, pero Él pone lo extraordinario, lo sobrenatural. Así de que mi consejo es: entréguese a Dios. Dígale, Señor, ya no quiero huir de este llamado. Dígale, Señor, ya no quiero esconderme más. Si usted siente que tiene un llamado a algo específico, ya no corra más. Pero si donde está, usted cree que Dios lo puso ahí para llevarle bendición a alguien, dígale, Señor, aquí estoy. A lo mejor no tengo nada que ofrecer. A lo mejor no tenga muchas palabras, pero una oración de 2, 3 minutos por alguien puede cambiarle su día, puede cambiarle su semana, puede cambiarle su vida completa. Usted ve a sus compañeros alrededor y usted no sabe qué cargas, qué problemas, qué crisis a lo mejor están enfrentando, pero un momento de decirle, compañero, yo quiero orar por usted. A veces uno tiene el sentir, a veces Dios le dice, ora por X persona, pero uno dice, a lo mejor son mis emociones. No, es el Espíritu Santo quien está hablando a tu vida y te está diciendo, ve porque quiero usarte. Usted no sabe si quien anda ahí está enfermo o dejó algún familiar enfermo o anda destrozado internamente y Dios quiere utilizarlo a usted para ir y levantar esa vida. Insisto, ponga su vida a la disposición de Dios. Pongamos lo que somos a la disposición de Dios y dejemos que Él nos use. Voy a hacer una oración breve en esta mañana y luego vamos a la conclusión y al cierre de este devocional. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas. En el nombre de Jesús la recibimos con humildad. Y Padre, en tus manos que queremos ponernos, Señor, para que tú nos uses, para que nos ayudes a entender este principio del servicio, que todos realmente estamos llamados a servirte y que donde estamos, tú nos puedes usar, Señor, de una manera poderosa y milagrosa. Gracias te damos, Señor, mi Dios. Gracias por usar mi vida. Gracias porque yo sé que tú has estado conmigo en estos momentos y seguirás estando porque tu palabra así lo ha prometido. Bendigo la vida de cada uno de los que han estado pendientes, Señor, y oramos por toda la comunidad universitaria, Señor. Oramos por aquellos cristianos y no cristianos. Oramos para que tu Santo Espíritu les revele ese plan de salvación, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo este día, Señor, y en tus manos ponemos a todo el personal para que tú nos des de tu fuerza y de tu sabiduría. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga a todos y nos seguimos viendo en algún momento.